Carolina Espinoza, que nos presenta una ponencia y creo que un documental, ¿no?, sobre el exilio chileno contado por mujeres, la experiencia del proyecto Exiliadas en Madrid y Barcelona. Todavía no, voy a presentarlo. Que no sé dónde está. Sí, ahora lo Vale. buscamos, pero está en el escritorio. Vale. Bueno, muchísimas gracias por venir un domingo por la mañana. No me esperaba tanta gente, así que muchísimas gracias. Eso significa que hay interés, por lo menos, por conocer otras memorias de la transición, ¿no? Y en ese sentido, quería decir que la ponencia que os voy a explicar ahora y el proyecto que está en progreso tiene estricta relación con la ponencia que yo presenté hace 2 años en el primer congreso de otras protagonistas de la transición, que tenía que ver con el aporte durante la transición de los exilios argentinos y chilenos. En ese momento lo exploraba de una manera recíproca, en el sentido de que hay coincidencias en que la dictadura chilena el 73, como la argentina el 76, coincide un poco con los últimos años del franquismo, y por lo tanto se produce un choque. Bueno, ahora se dice un choque cultural o se utiliza mucho la palabra de multiculturalismo, pero en ese caso lo que significó fue una continuación del proyecto vetado y truncado en las respectivas democracias latinoamericanas, y la posibilidad, con la ayuda de la solidaridad internacional, de seguir desarrollándolo ahí. Entonces, a partir de eso surgió una investigación doctoral que acabo de entregar ahora, que tiene que ver con las aportaciones precisamente del exilio chileno en ¿cómo se llama?, en el contexto español, y sobre todo qué se encontraron cuando llegaron aquí. Y de esa investigación surgió una más puntual, que tiene que ver con, al hacer testimonios, es una investigación hecha desde la antropología, al recopilar testimonios en hombres y mujeres, en hablar con muchos exiliados y exiliadas, argentinos, chilenos, uruguayos, me di cuenta que la forma de reaccionar frente al exilio y el momento, porque no solamente entrevisté a gente que había llegado a España, sino que había llegado primero a Suecia o a la RDA, que eran como los exilios emblemáticos de europeos, sobre todo desde el Cono Sur hacia Europa. Venían a España luego de la muerte de Franco, e incluso luego del afianzamiento de ¿cómo se llama?, de los primeros años después de la muerte de Franco. Entonces me di cuenta que las mujeres reaccionaban de una manera distinta, y digo distinta, no sé si mejor o peor ni nada, pero de una manera distinta, poniendo el foco en otras realidades y realmente causando un impacto, o sea, asimilando un impacto que sin duda tuvo que ver mucho más con la transformación de sus vidas que los hombres que siguieron haciendo, o sea, continuando un poco la militancia formal que habían empezado durante el gobierno de la Unidad Popular en el caso chileno. Es así como se va a producir en realidad otra reciprocidad ya a nivel de mujeres, en el sentido de que las mujeres latinoamericanas traen una cultura de militancia política formal que aporta a los últimos años a la lucha antifranquista, con un know-how, por decirlo de alguna manera, de pegar carteles, de hacer militancia, de organizar una reunión partidista, de las concentraciones, de las manifestaciones, y por otro lado ellas van a descubrir una materialización de un proyecto truncado que también comienza en la Unidad Popular chilena, que tiene que ver con el proyecto feminista que comienza a extenderse en Europa, ¿no? Y entonces juntas van a descubrir, por ejemplo, pues que van a hacer sus primeros trabajos, incluso remunerados aquí, ya sea porque en Chile la dictadura truncó su carrera universitaria o su carrera de estudios, o porque definitivamente sus parejas, en algunos casos, que me he encontrado bastante, no les dejaban trabajar o ejercer alguna actividad remunerativa, ¿no? Entonces se va a producir un intercambio bastante interesante, que a lo largo de 45 años después podría decir que muchas que venían de movimientos radicales, movimientos políticos radicales como el MIR o como Montoneros en el caso de Argentina, se van a transformar en un activismo que no necesariamente tiene que ver con una militancia formal, pero que a su vez va a producir el mismo vínculo transnacional, no solamente con los partidos políticos o con la sociedad argentina, sino también con la recuperación de la identidad política en Chile.
y eso se va a materializar en el caso chileno hace un par de años con la materialización del voto para las personas chilenas en el extranjero, que era uno de los pocos países que todavía faltaba por dar ese derecho, y los exiliados y exiliadas chilenas reivindican esta deuda de la democracia chilena con ellos, y de alguna manera se cierra el círculo y ellos vuelven a votar, y ellas vuelven a votar después de la última elección a la que habían votado cuando salió electo el presidente Salvador Allende en septiembre del año 70. Entonces, os cuento toda la trayectoria y todo el recorrido de esta investigación, porque la investigación que os voy a mostrar ahora, que no es ni un documental ni mucho menos, sino que son una serie de testimonios para un proyecto que terminará seguramente en documental. Son una serie de entrevistas a exiliadas chilenas en España, pero también en Noruega, en Francia, en los países más emblemáticos del exilio. Partimos hace un año y medio con esta investigación. A su vez han salido otros proyectos, como por ejemplo el que le comentaba a Begoña ayer y a Sabino, que tenía que ver con la recuperación de la militancia radical de parte de los hijos del Winnipeg. Es un proyecto que también está, que seguramente se materializará en un documental. Pero bueno, en este momento lo que me apetecía mostrar aquí era el proyecto de Exiliadas. Se podría decir, Nelly Richard, la teórica feminista, me mataría si dijera esto, pero dice exilio con componente de género. Ella dice que la palabra género vino a tapar el movimiento feminista, por lo menos en el caso de Chile, y este rótulo de estudios de género lo que hizo fue despolitizar al movimiento feminista y desagregarlo un poco bajo este rótulo bastante aséptico, ¿no? Entonces me gusta hablar más que nada de mujeres exiliadas chilenas que buscan su militancia política, sea formal o no formal, a través del feminismo. Muchas de ellas que vamos a escuchar ahora es primera vez que las entrevistaban, porque ya están acostumbradas a que entrevisten a sus maridos. Entonces cuando tú quieres hablar con ellas, me decían, no, pero es que mi marido que se sabe las fechas y todo, digo yo, que las fechas yo las encuentro en la Wikipedia. A mí lo que menos me interesa es la historia positivista, sino que ver sus testimonios y ver cómo esas vidas se transformaron de la mano de la militancia, sea formal, radical o informal. Entonces,